¿Alguna vez te has imaginado qué tipos de cristianos tienen el mayor impacto en el ámbito espiritual? Aquellos que hacen temblar al infierno con su fe, oración y compromiso con Dios. Hoy exploraremos algo que tal vez nunca habías considerado antes: los 5 tipos de cristianos que Satanás más teme. El último tipo es el más poderoso de todos, capaz de transformar por completo la manera en que vives tu vida espiritual. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte al canal, dejar un me gusta y compartir este video con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Te aseguro que al final serás desafiado a un nuevo nivel de fe y comprensión de la palabra de Dios. Ahora, toma tu Biblia y prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida. El primer tipo de cristiano que Satanás teme es aquel que mantiene una vida de oración constante. No se trata solo de orar unos minutos, sino de vivir en profunda comunión con Dios. Como está escrito en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Este tipo de cristiano entiende que la oración no es solo un clamor por ayuda, sino un canal directo de conexión con el Creador. ¿Sabías que la oración tiene el poder de cambiar circunstancias, ablandar corazones endurecidos e incluso detener planes malignos? La oración ferviente de una persona justa es tan poderosa que la Biblia la compara con la oración de Elías, que hizo que no lloviera durante 3 años y medio, como se menciona en Santiago, capítulo 5, versículo 18. Satanás teme a los cristianos que oran porque están alineados con la voluntad de Dios. Se vuelven inquebrantables, incluso en medio de las dificultades. Pregúntate, ¿cómo es mi vida de oración? Si quieres ser un cristiano que el enemigo teme, empieza a arrodillarte cada día y busca la presencia de Dios con intensidad. Imagínate enfrentar a un enemigo en batalla sin armas. Así se comportan muchos cristianos cuando descuidan el estudio de la Biblia. Pero aquellos que conocen la palabra son como soldados bien armados, listos para luchar contra las mentiras de Satanás. Jesús nos dio el ejemplo en el desierto cuando fue tentado. Cada vez que Satanás intentaba engañarlo, Jesús respondía: escrito está, como se ve en Mateo, capítulo 4, versículo 11. El conocimiento de la palabra no solo fortalece la fe, sino que también expone las estrategias del enemigo. Los cristianos que meditan en la palabra día y noche, como enseña Josué, capítulo 1, versículo 8, tienen una confianza inquebrantable. Saben quiénes son en Cristo, entienden las promesas de Dios y no caen en herejías o dudas. ¿Eres una de estas personas? ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste tiempo al estudio profundo de la Biblia? No es suficiente escuchar sermones o leer versículos al azar. Debes sumergirte en la palabra, permitiendo que renueve tu mente y fortalezca tu fe. Estos cristianos son una amenaza para el reino de las tinieblas porque llevan la verdad. Como dijo Jesús en Juan, capítulo 8, versículo 32. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La santidad es una palabra que intimida a muchos hoy en día, pero para Dios es esencial. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 dice: sed santos porque yo soy santo. Satanás teme a los cristianos que se esfuerzan por vivir en santidad porque se convierten en instrumentos poderosos en las manos de Dios. Estos cristianos no se conforman al mundo y entienden que han sido apartados por Dios para un propósito mayor. ¿Sabes qué es lo más interesante? Satanás sabe que no puede tocar a quienes viven bajo el manto de la santidad. Como está escrito en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues el que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Vivir en santidad no significa ser perfecto, sino buscar agradar a Dios en todo. Es un camino de renunciar al pecado y alinearse con la voluntad divina. Cuando decides caminar en santidad, le dices no a la oscuridad y sí a la luz. Ahora piensa, ¿tu vida refleja santidad? ¿Qué áreas necesitas rendir a Dios para vivir de una manera que incluso Satanás tema tu presencia? Si hay algo que desarma por completo a Satanás, es el amor genuino y el perdón. Esto puede parecer contradictorio, ya que el mundo enseña lo contrario: guardar rencor y buscar venganza. Sin embargo, Jesús nos mostró un camino radicalmente diferente. Nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos. Como se menciona en Mateo, capítulo 5, versículo 44, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Satanás teme a los cristianos que aman y perdonan porque reflejan el carácter de Dios. Estos cristianos rompen las cadenas del odio y el resentimiento, herramientas que el enemigo usa para dividir iglesias, familias y relaciones. Al elegir perdonar, se convierten en instrumentos de reconciliación y paz, frustrando los planes de destrucción de Satanás. El perdón también nos beneficia emocionalmente. Muchos estudios confirman que las personas que perdonan viven más felices y saludables. Piensa en esto. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesites perdonar? Tal vez Satanás está tratando de atraparte en la amargura. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Cuando eliges perdonar y amar, derrotas al enemigo y te acercas más a Dios. Este es el tipo de actitud que el infierno no puede soportar. En Hechos,
capítulo 1, versículo 8, Jesús prometió a los discípulos: «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos». Este poder permite a los cristianos realizar milagros, predicar el Evangelio con valentía y resistir las tentaciones del enemigo. Los cristianos llenos del Espíritu Santo no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, como se enseña en Romanos, capítulo 8, versículo 9. Tienen discernimiento para identificar trampas espirituales y la fuerza para superarlas. Por eso Satanás tiembla ante ellos. ¿Qué se necesita para estar lleno del Espíritu Santo? Primero, un deseo sincero de su presencia en tu vida. Luego, busca a Dios en oración, lee su palabra y vive en obediencia. Recuerda que el Espíritu Santo no habita en corazones llenos de orgullo o pecado no confesado. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, te conviertes en una luz en el mundo y en una amenaza constante para el reino de las tinieblas. Satanás sabe que no estás solo, sino que Dios está obrando a través de ti. Ahora llegamos al punto crucial de este mensaje. Si quieres ser el tipo de cristiano que el enemigo teme, es esencial buscar estos 5 aspectos en tu vida. Sé un cristiano que ora, que conoce la palabra, que vive en santidad, que ama y perdona, y sobre todo, que está lleno del Espíritu Santo. Apenas estamos comenzando a comprender el impacto que tienen estos cristianos en el mundo espiritual. En la próxima parte, exploraremos cómo aplicar esto en la vida diaria y cómo superar las batallas espirituales más difíciles. Si este mensaje te está impactando, deja un comentario diciendo: «Quiero ser lleno del Espíritu Santo para impactar el mundo que me rodea». A pesar de tener una agenda llena, Jesús priorizó estar en comunión con el Padre. Puedes comenzar ajustando pequeños hábitos. Cuando te despiertes, dedica los primeros minutos del día a hablar con Dios. Antes de tomar decisiones, pide sabiduría. Durante el día, incluso en medio de tus tareas, mantén tu espíritu conectado con el Señor. Esta práctica no solo fortalece tu fe, sino que también te prepara para resistir las tentaciones del enemigo. Utiliza recursos como comentarios bíblicos y devocionales para entender mejor el contexto y las lecciones. Más importante aún, ora antes de leer, pidiendo al Espíritu Santo que te revele las verdades ocultas en la palabra. Cuando conoces la Biblia, te armas contra las mentiras de Satanás. Él intentará engañarte, pero como Jesús en el desierto, tendrás la respuesta: escrito está. Muchas veces pensamos que la santidad es inalcanzable, pero Dios nunca pide lo imposible. La santidad es una decisión diaria, elegir vivir de una manera que agrade a Dios. Esto incluye todo, desde las palabras que decimos hasta los pensamientos que cultivamos. En Romanos, capítulo 12, versículo 1, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto significa poner a Dios primero en todo. Si deseas vivir en santidad, empieza evaluando tu vida. ¿Hay algo que te aleje de Dios? Puede ser un hábito, una amistad o incluso el tipo de contenido que consumes. Deshazte de todo lo que no glorifique al Señor y pídele fuerza para perseverar. Amar y perdonar no es fácil, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos. Pero como seguidores de Cristo, estamos llamados a reflejar el amor que Él nos mostró. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, leemos: «Soportaos unos a otros, y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». El perdón es más que un sentimiento, es una decisión. Cuando eliges perdonar, no solo liberas a la otra persona, sino que también te liberas a ti mismo. A Satanás no le gusta ver a cristianos que aman y perdonan, porque destruye sus estrategias de división y amargura. Si estás luchando por perdonar a alguien, llévalo en oración a Dios. Pídele que te ayude a liberar ese perdón, y poco a poco verás tu corazón transformarse. Finalmente, busca estar lleno del Espíritu Santo. Esto no es un evento único, sino una búsqueda constante. En Lucas, capítulo 11, versículo 13, Jesús enseñó que si pedimos, el Padre nos dará el Espíritu Santo. Puedes empezar pidiéndole a Dios en oración. Conságrate, lee la palabra y pasa tiempo en comunión con otros cristianos llenos del Espíritu. Recuerda, el Espíritu Santo no solo te capacita para derrotar al enemigo, sino que también te da gozo, paz y propósito. Estas prácticas no son fáciles, pero son posibles. Cuando empiezas a vivir de esta manera, tu vida se convierte en una amenaza constante para el reino de las tinieblas. Si sientes que Dios te está hablando hoy, deja un comentario diciendo: «Quiero ser ese cristiano que el infierno teme». Dios nos ha capacitado para vencer el mal y vivir de una manera que glorifique su nombre. Pero para ser el tipo de cristiano que Satanás teme, no se trata solo de prácticas espirituales, sino de quién eres en Cristo. Todo comienza con tu identidad. Muchos cristianos viven en miedo y duda porque no comprenden quiénes son en Cristo. Pero la palabra de Dios es clara. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice: «Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Ya no eres esclavo del pecado, la culpa o el miedo. Fuiste comprado a un alto precio, la sangre de Jesús. Ahora perteneces a Dios. Satanás lo sabe, pero hará todo lo posible para que olvides esta verdad.
Por eso es crucial reafirmar tu identidad en Cristo diariamente. No podemos ignorar que estamos en una guerra espiritual. En Efesios, capítulo 6, versículo 12, Pablo nos recuerda: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pero aquí está la buena noticia. Dios nos ha dado las armas para vencer. La armadura de Dios, descrita en Efesios, capítulo 6, incluye el casco de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu y el calzado del Evangelio de la paz. Cuando te pones esta armadura, Satanás no tiene ninguna posibilidad contra ti. Si sientes que estás en medio de una batalla espiritual ahora mismo, no te rindas. Recuerda que el mismo Dios que venció a la muerte está a tu lado. Llámalo, ponte la armadura y lucha con fe. Ahora es el momento de tomar una decisión. ¿Estás dispuesto a ser un cristiano que el infierno teme? Esto requiere compromiso, perseverancia y un corazón totalmente rendido a Dios. No es un camino fácil, pero es el único que vale la pena recorrer. Te invito a orar conmigo ahora mismo. Cierra tus ojos y repite: Señor Jesús, te entrego mi vida por completo. Quiero ser el tipo de cristiano que ora, que conoce tu palabra, que busca la santidad, que ama y perdona, y que está lleno del Espíritu Santo. Ayúdame a vencer la tentación y a vivir de una manera que glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, ten la certeza de que Dios te escuchó. Él está contigo, fortaleciéndote y equipándote para vencer. Recuerda, Satanás teme a los cristianos que saben quiénes son en Cristo y que viven en obediencia a la palabra. No te guardes este mensaje. Compártelo con amigos, familiares y hermanos en la fe. Lleva esperanza a quienes necesitan escuchar esta verdad. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario diciendo: soy luz en la oscuridad y vivo para glorificar el nombre de Dios. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal, dejar un me gusta y revisar los otros videos que tenemos. En la pantalla final encontrarás 2 contenidos más que complementan lo que aprendimos hoy. Míralos y profundiza tu comprensión de la palabra de Dios.